Los periodistas. Acércate. Acércate, mujer. Dime, ¿qué es lo que quieres? ¿No me conocéis? Tendría que conoceros. Soy Aldonza. Aldonza. Perdonadme. Hacía muchos años, quizá unos 20, cuando sucedió la anécdota descrita por el aventurero Salacaín en relación a un producto del campo no bien valorado en la cocina poblana y con una larga trayectoria en el viejo continente. Se trataba de la Cinara scolimus, coloquial y vulgarmente llamada alcachofa para algunas civilizaciones, considerada como la reina de las verduras de invierno. Hoy día, con tantos sistemas de producción, invernaderos, es posible encontrar alcachofas prácticamente todo el año. Originaria del Mediterráneo, ha sido consumida en España e Inglaterra, al menos desde 1530, donde el rey Enrique VIII las cultivaba en su jardín del castillo de Essex. Usualmente los poblanos han comido las alcachofas a la vinagreta, el corazón propiamente dicho, y han desperdiciado las hojas. Tratándose de una flor, la alcachofa debe consumirse cuando aún no ha abierto totalmente y la oxidación comienza a afectar su sabor. Todas las recetas, o la gran mayoría, contaba Salacaín, de los cocineros, desechan las hojas externas, las más duras, y optan por la parte blanda de la alcachofa. Tradicionales son las alcachofas hechas con jamón serrano o de jabugo, previamente remojadas en agua con limón y una vez deshojadas y rehogadas con aceite de oliva extra virgen, se añadía el jamón y lo demás era un toque personal de cada cocinera. Por supuesto, a las alcachofas les han rodeado muchas recomendaciones medicinales. Algunos las usan para reducir el ácido úrico, otros para controlar el colesterol e incluso algunos la consideran útil en el control del azúcar. Años atrás, el cocinero Abraham García le sorprendió a Salacaín con un menú en su restaurante Viridiana en Madrid, con un entrante maravilloso. Le dijo así: han llegado alcauciles tiernos. Y añadió: ¿las conocéis? La gran mayoría de la mesa hizo mutis. El alcaucil es uno de los nombres de la alcachofa, pero cuando se tiene en su forma primaria, silvestre, se les denomina así. Abraham recitó de memoria: rehoga escalonias picaditas con poco aceite, abundantes alcachofas en cuartos, limpias de sus hojas más duras, las externas. Agrega un chorro de verbú blanco y seco, el mejor sería el noli prat, pero cualquiera vale. Añades un puñado de almendras peladas y el doble de agua o caldo. Media hora después se añade un chorrito de nata, crema para los mexicanos. Condimentas con sal, pimienta. Tras batirlo intensamente, se cuela y se sirve. La crema resultante, tibia o fría, sustituye muy bien a un gazpacho cuando hace algo de calor. Otro recuerdo del consumo de alcachofas pasó por la mente del aventurero. En algún restaurante del Vaticano alguna vez probó una receta atribuida al gusto de un papa quien había vivido en el barrio romano del Borgo, entre el Tíber y la ciudad del Vaticano, donde está el castillo de San Ángelo. Era una forma muy sencilla de prepararlas: alcachofas, chícharos frescos, habas secas, cebolla, vino blanco, aceite extra virgen de oliva, sal y pimienta. Se tapaba la cacerola y se dejaba hervir todo. Los tallos también se comieron, rallados como si fuera una zanahoria. Se condimentaron con pimienta, vino blanco y limón y se cuecen con un poco de agua. Y pare usted de contar, le dijeron los amigos. Entonces Salacaín contó la anécdota del llamado alcachofo. Había una vez, les dijo, un empresario famosillo con un problema muy serio. No controlaba el consumo del alcohol. Padecía crudas, resacas muy largas y el color de su piel empezaba a ponerse muy oscuro. Los médicos consultados le informaron sobre el grave estado de su hígado. Había crecido en exceso. Estaba gordo y el pronóstico no era nada halagüeño. Desesperado por el pronóstico, empezó a ir a una asociación donde se reunían quienes padecían el mismo problema de no controlar el consumo del alcohol.
y fue ahí donde conoció de la receta y puesta en práctica de un método para recuperar el estado sano del hígado humano. Se trataba de hacer un agua de tiempo, contrariamente a la receta para comer las alcachofas. En este caso, se usaban principalmente las hojas duras, las externas. Habían de ponerse a hervir 2 litros de agua en una olla. Cuando soltaba el primer hervor, se añadía la primera capa de las hojas de alcachofa, las más duras, más oxidadas, y el resto de la flor se guardaba en el refrigerador para los siguientes días. Las hojas flotaban y el hervor entonces se apagaba el fuego. Se dejaba reposar y se colaba el líquido para ponerlo en una jarra y consumirlo precisamente como lo decía su nombre, como agua de tiempo. Al día siguiente se procedía al mismo método, pero se usaban las hojas expuestas, se arrancaban y se procedía igual. El líquido resultante de esta segunda toma llevaba de colores diferentes el agua. La primera era verde claro, la segunda podía ser amarilla intensa o verdosa, y la tercera tenía la posibilidad de dejar el agua azulada. La receta podía hacerse cada semana. Los resultados eran inmediatos. Se aumentaba el sudor, la cantidad de orina, la salida de mocos y a veces de lágrimas. Y el empresario aquel empezó a recuperarse. Seguía asistiendo a las reuniones, pero jamás volvió a tomar alcohol. Se limitaba a su agua de alcachofa, de donde los amigos, cuando le veían llegar, lo recibían con el saludo: ya llegó el alcachofo. Alguna de las tías abuelas usaba el concentrado de alcachofa de otra forma. Tomaba el contenido de una cucharadita de las de café express, con el resultado de hervir los corazones de la alcachofa, le añadía tintura de anís, glicerina neutra y agua destilada, y decía: es muy buena para orinar, quita la palidez, despierta el apetito y cura la cirrosis. Pero esa es otra historia.